En los años dorados del cine mexicano, la fama era un escudo, pero también una trampa. Una época donde ser diferente se pagaba caro, y el silencio no era opcional, era cuestión de vida o muerte. Detrás del brillo y los aplausos se escondían vidas dobles, amores prohibidos y pactos rotos, historias que terminaron en chantajes, traiciones y finales que estremecieron a toda la industria. Hoy vamos a abrir esas puertas que siempre permanecieron cerradas. Prepárate para conocer la verdad que el cine de oro nunca quiso mostrar. Luis Beristain era la imagen de la elegancia, siempre con traje impecable y la voz grave que imponía respeto, pero tras esa fachada se movía en un mundo que no toleraba lo que él realmente deseaba. En el México conservador del cine de oro, eso no era solo un riesgo, era un arma contra ti. Las fiestas privadas eran su refugio y también su perdición. Ahí llegaban políticos, productores y otros actores con los mismos secretos. Se decía que había pactos donde el silencio valía más que cualquier contrato, porque si alguien hablaba, la carrera se terminaba esa misma noche. En un rodaje, corrieron rumores de que un joven asistente lo amenazó con contar lo que vio tras las cámaras. Días después, el muchacho desapareció del set y nadie volvió a contratarlo. Coincidencia o mensaje, lo cierto es que Beristain siguió trabajando como si nada. Luis terminó aislado, rodeado de rumores y deudas emocionales. ¿Era miedo o vergüenza lo que lo empujó a encerrarse en silencio? Nadie lo sabrá, pero en los pasillos del cine aún se habla de esas fiestas donde una mirada podía costarte todo. Tito Junco no solo era un actor, era un hombre intenso, con carácter fuerte y fama de conquistador. Pero en la intimidad, su vida era un laberinto de encuentros prohibidos y amenazas que lo seguían como sombras. Algunos productores sabían demasiado, y eso lo convirtió en blanco fácil para el chantaje. «Paga o te quemo» era la frase que escuchaba en voz baja. El precio no era solo dinero, era sumisión total. Tito aceptaba porque el escándalo era peor que perderlo todo. Fuera del set, las cosas eran igual de peligrosas. Lo vieron en cabarets discretos, donde las sonrisas se mezclaban con miedo. Una noche, alguien le tomó una foto comprometedora, y eso desató una tormenta que nunca salió en la prensa, pero lo hundió por dentro. Tito murió en soledad, con un final tan brusco que parecía escrito por un guionista cruel. ¿Hasta dónde llegó el precio del silencio? Esa respuesta se fue con él. Carlos Agostí proyectaba elegancia europea. Nadie sospechaba que su vida privada era un rompecabezas lleno de riesgos. Mientras en público posaba con damas de sociedad, en privado buscaba la compañía que el México moralista no perdonaba. Hay testimonios de reuniones secretas en mansiones donde corría el alcohol y la adrenalina. Se hablaba de pactos, de sobornos y de nombres que jamás podían salir a la luz. Una foto, una carta, podía ser el fin. Carlos lo sabía y pagaba caro para evitar titulares. En un rodaje, una actriz lo enfrentó por un rumor que circulaba. «Te están siguiendo. Cuidado». Él sonrió, pero esa misma semana desapareció de varios proyectos. Dicen que alguien filtró información a la prensa, pero el artículo nunca se publicó. ¿Por qué? Porque alguien pagó más. Terminó con la reputación intacta, al menos en público. Pero quienes estuvieron cerca cuentan que sus últimos años fueron un infierno de deudas y paranoia. El precio de guardar un secreto puede ser más alto que la fama misma. Eduardo Arosamena era respetado como maestro del teatro y el cine. Nadie se atrevía a tocar su nombre, al menos de frente. Pero detrás había un hombre que vivía con miedo. Sabía que un solo rumor bastaba para destruir décadas de prestigio. Los camerinos eran su escenario más peligroso. Ahí, entre risas y murmullos, surgían insinuaciones que podían costar carreras. Una vez, un actor joven le lanzó una frase directa: «Si quieres que guarde silencio, tú sabes cómo». Ese fue el inicio de un chantaje que lo persiguió hasta sus últimos días. En fiestas privadas, Arosamena no se relajaba. Era el hombre que llegaba primero, y se iba antes que todos, temiendo que una foto, una mirada, lo hundiera. Vivía como si cada día fuera un juicio. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue cansancio, presión, o simplemente el peso de cargar un secreto imposible? En la historia oficial, él fue un grande. En la sombra, un hombre quebrado. Fábregas era el galán refinado, el que sonreía como si todo estuviera bajo control, pero en realidad,
Vivía con la paranoia de que alguien descubriera la otra cara de su vida. El cine de oro no perdonaba, y él lo sabía mejor que nadie. Su estrategia era simple: aparentar romances con actrices famosas, parejas de portada, cenas públicas, declaraciones calculadas. Pero tras ese telón existían encuentros secretos que podían arruinar su imagen. Una vez, un periodista intentó vender fotos comprometedoras a una revista, y la historia se apagó de golpe. ¿Por qué? Porque alguien pagó una cifra alta para enterrar el escándalo. En su círculo íntimo, Manuel era otro, vulnerable, ansioso, rodeado de personas que lo admiraban y al mismo tiempo lo tenían en sus manos. Cada amistad podía convertirse en un enemigo silencioso. Terminó cayendo en una espiral de gastos y favores que lo dejaron sin aire. La fama fue su mejor máscara y su peor condena. Andrés Soler era símbolo de respeto, el hombre que interpretaba al padre sabio en pantalla, pero en su intimidad, su vida era una cuerda floja cargada de secretos. Ser descubierto en esa época era sinónimo de ruina, y él no estaba dispuesto a ceder. Se rumoraba que tenía círculos privados donde solo entraban actores de confianza. Nadie hablaba, porque el silencio era la entrada a más papeles y mejores sueldos. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto, y los que lo saben prefieren callar. Un periodista intentó publicar una nota que lo vinculaba con un asistente del teatro. El artículo nunca salió a la luz, porque alguien pagó para enterrarlo. En esos años, el poder compraba dignidad y miedo. Soler murió con su reputación intacta, pero su vida fue un ajedrez de movimientos calculados. ¿Qué tanto vale la gloria cuando vives con el corazón bajo llave? José Baviera era el galán serio, el que todos admiraban por su elegancia. Pero tras esa imagen llevaba una carga que lo asfixiaba. Sabía que cualquier paso en falso sería titular de escándalo. En fiestas privadas se relajaba, pero nunca dejaba de mirar las puertas. Dicen que una noche, alguien lo fotografió con una compañía prohibida y usó eso para exprimirle dinero durante meses. Chantaje puro, disfrazado de discreción. En el set evitaba escenas íntimas con mujeres más de lo necesario, y eso levantaba sospechas. No me siento cómodo, decía, y los directores callaban. En realidad, su incomodidad no era actuación, era miedo a que su doble vida saliera a flote. Terminó sus días lejos del escándalo, pero no de la paranoia. El precio del silencio puede costar más caro que la fama misma. Carlos Riquelme era el hombre de carácter fuerte en pantalla, pero en la vida real jugaba bajo reglas que pocos conocían. Su orientación era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Hay historias de llamadas anónimas exigiendo dinero para no publicar fotos. Cada peso que pagaba era un intento por proteger su carrera. El chantaje se volvió rutina, y el miedo su única compañía. Durante un rodaje, alguien lo confrontó en voz baja: «Paga o tu vida será portada». Riquelme canceló proyectos, se aisló y desapareció del ojo público por meses. Ese silencio hablaba más que cualquier rumor. Murió sin dejar huellas, pero con una pregunta colgando en el aire: ¿cuánto puede soportar un hombre antes de romperse? Tito Novaro era el galán simpático, siempre rodeado de mujeres en entrevistas, pero todo era fachada. Su verdadera vida era un campo minado, donde un solo error lo podía hundir. Lo vieron en reuniones clandestinas, donde corría el alcohol y las apuestas. Una vez, alguien lo vio salir de un hotel acompañado por un joven músico. Esa noche empezó su caída. Lo amenazaron con publicar fotos que nunca debían existir. Tito pagó, se endeudó y terminó vendiendo propiedades para comprar silencio. El cine seguía aplaudiendo, pero él vivía contando cada peso y cada mentira. Su muerte pasó como un suspiro, sin homenajes grandes, sin portadas. El precio de ser quien eres, cuando el mundo no te deja, siempre es brutal. Gilberto González era un actor de carácter, famoso por interpretar villanos, pero fuera de cámara vivía con un miedo más grande que cualquier papel: ser expuesto en un país donde eso era un crimen social. Los rumores lo rodeaban desde joven. Se decía que pagaba sumas enormes para mantener la boca cerrada a personas que sabían demasiado. Una traición lo llevó al borde. Alguien cercano intentó vender su historia a un periódico de la capital. Desde entonces dejó de asistir a eventos, evitaba entrevistas, vivía escondido tras cortinas cerradas. En una fiesta, alguien escuchó cuando dijo: «Prefiero desaparecer antes que ver mi nombre en una portada». Y así fue. Un día simplemente dejó de aparecer,
Su final se convirtió en un misterio, y su vida en un secreto enterrado. La gloria del cine nunca contó lo que pasó con Gilberto González, y quizá nunca lo haga. Rafael Banquels era visto como un profesional serio, padre de familia y hombre respetable. Pero la realidad era mucho más oscura. Su vida privada estaba llena de códigos, llamadas en clave y encuentros en hoteles donde nadie debía verlo entrar. En el medio se rumoraba que había pagos por silencio que le costaron fortunas. Personas que aparecían con pruebas y desaparecían con sobres gruesos. Era un juego sucio, donde la privacidad se compraba como si fuera oro puro. Una noche, alguien lo enfrentó con fotos comprometedoras en una fiesta de la colonia Roma. Los testigos cuentan que Rafael palideció y se encerró en el baño durante media hora. Cuando salió, sonrió como si nada, pero su mirada delataba miedo puro. Sus últimos años fueron una mezcla de paranoia y soledad. El actor que iluminaba la pantalla terminó viviendo a oscuras, rodeado solo por sus secretos. Domingo Soler representaba la autoridad moral en el cine, el hombre de valores, el que daba consejos en pantalla, pero fuera de la cámara, vivía con la presión constante de mantener su imagen limpia a cualquier precio. Hay relatos de fiestas privadas donde llegaba con la cabeza baja, temiendo que alguien lo señalara. Sus círculos eran reducidos, solo gente que sabía guardar secretos y cobrar por ellos. Más de una vez pagó para que una historia no llegara a la prensa. Un periodista intentó ligarlo con un asistente joven en una nota que nunca se publicó. ¿Por qué? Porque alguien intervino antes de que saliera el número. Se dice que ese silencio le costó más que una casa en las lomas. Domingo terminó sus días aparentando calma, pero en realidad cargaba un miedo que nunca soltó. ¿Qué tan pesado puede ser un secreto cuando toda tu carrera depende de él? Estas no son simples anécdotas, son vidas que se movieron entre el brillo y la sombra, entre el miedo y la apariencia. Historias donde el silencio costaba más que la fama, y donde un solo rumor podía destruirlo todo. Algunos pagaron con dinero, otros con soledad, y muchos con finales que jamás debieron ocurrir. El cine de oro tuvo sus estrellas, pero también sus fantasmas, y todos se quedaron atrapados en la mentira que los sostenía. Si quieres conocer más secretos, más verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene no es para curiosos, es para quienes se atreven a mirar donde nadie quiere mirar. Esto apenas es el principio. Prepárate, porque lo que sigue quema.